Bueno, mi nombre es Lucrecia Feller, yo soy diseñadora en comunicación visual. Junto a Martino Are y a Adriana Porterier formamos parte del departamento de usabilidad de Flux. Flux es una empresa que desarrolla software que tiene 3 sedes en la ciudad de La Plata y una en Cava. Este dato nos va a servir después para entender la problemática. Sé que hay que hablar fuerte, si a veces se me va la voz, subo. Bueno, voy a hacer todo el esfuerzo. Para entender un poco el caso que les vamos a contar, este es un caso de éxito que el diseño centrado en el usuario fue para nosotros el paradigma de que se haya conseguido como fue. Tenemos que entender a las empresas que crecen rápidamente, ¿sí? ¿Qué pasa con estas empresas que crecen rápidamente? En ellas se producen cambios. Los cambios son en realidad de toda índole. ¿Y por qué pasa esto? Cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos X cantidad de empleados. Cuando empezamos a sumar proyectos, sumamos empleados, pero la suma no es 1 más 1. O sea, nosotros teníamos procesos que servían para cierta cantidad de personas, teníamos recursos humanos, los procesos que sirven para determinados 50 personas no son los mismos que para 100, y se empiezan a producir interferencias y cambios. Y los cambios también se producen en lo que es la comunicación interna, ¿sí? ¿Y por qué es importante la comunicación interna? La comunicación interna es importante para mantener a nuestros empleados motivados y alineados en el proceso de trabajo. En Flux, cuando éramos poquitos, al principio de la empresa empezó siendo 4 personas, las comunicaciones lógicamente eran directas y cara a cara. Esto permitía mantener a todo el equipo informado y unificado. Era fácil. Pero cuando empezamos a ver que el panorama se complejiza, aparecen nuevos proyectos, ellos traen nueva gente, empiezan a aparecer otros edificios, algún proyecto en otra región. Esto se sigue complejizando. Fíjense que aparecen nuevos medios de comunicación entre las personas, aparecen nuevos países. La verdad es que lo que termina pasando es que se genera un contexto totalmente complejo y a donde la comunicación empieza a tener ruido. Como les dije, la comunicación interna es importante para mantener motivados a nuestros empleados porque eso impacta directamente en la productividad. Y además, cuando la comunicación empieza a fallar, empiezan a aparecer informaciones por lo que llamamos radiopasillo, o sea, por el costado. Esto hace que no todo el mundo esté informado de las mismas noticias y que además las noticias se den como a destiempo. Y esto produce malestar laboral, directamente. Y esto es lo que pasaba en la empresa en la cual trabajamos. O sea, en el 2012 hicimos una encuesta de clima interno que dio favorable en todos los aspectos, menos en la comunicación interna. ¿De qué se quejaban los Fluxers? Llamamos a los chicos que trabajan en la empresa. Los Fluxers se quejaban justamente de que no se estaban enterando de todo lo que pasaba y que se enteraban tarde. ¿Sí? Había bastante problema con esto. Y por supuesto que la empresa quería que los empleados estén felices y motivados, y entonces empezó a pensar qué podíamos hacer. Apenas pasó todo esto, o sea, la encuesta la hizo una consultora externa. Nos trae la encuesta, nos la presentan a todos los empleados. Y bueno, lo primero que pensamos es hagamos una intranet. O sea, no teníamos nada. Hasta ese momento todo pasaba por el correo electrónico. Generemos una intranet. ¿Se ríen porque tenía que pasar a tutelar? No, me causa gracia la idea. Bien. ¿Qué pasa con las intranets? Realmente los empleados traían un modelo mental de las intranet bastante negativo. O sea, estaban bastante mal vistas. En general, la intranet era el lugar donde recursos humanos postea los cumpleaños, o entro porque es obligatorio para ir a una aplicación, o no me queda otra porque ahí está la información. Con lo cual, realmente, intranet empezaba a sonar mala palabra, o sea, no nos parecía que era algo que realmente podíamos buscar. Paralelamente, empezábamos a notar que se empezaban a desarrollar las redes sociales corporativas. Cuando empezamos con toda esta investigación,
esto era nuevo, las redes sociales corporativas se basan en un sistema de comunicación horizontal, a donde la comunicación fluye a través de todos los empleados y todos los empleados participan en generar comunicación e información. ¿Qué pasa? Ahí empiezan a aparecer empresas, que se llaman empresas 2.0, que toman estos conceptos de redes sociales y implementan canales 2.0 a su forma de comunicarse, ¿sí? Esto que parece sencillo, o sea, una empresa implementa una red social interna de su empresa, en realidad requiere un cambio en el paradigma comunicacional bastante grande. En general, las empresas están acostumbradas a que la empresa baje información y los empleados la reciban. Estas formas de comunicación se basan en que todos colaboremos en generar material. Y esto, por un lado, tiende a disminuir el control que tiene la empresa sobre lo que se dice. Por otro lado, que la empresa tenga que empezar a valorar, o sea, si lo hace es porque empieza a valorar lo que los empleados tienen para decir. Bueno, en ese momento la verdad que éramos algunos interesados, que nos habíamos empezado a preocupar por esto. Nos preguntamos, como dijimos la primera vez cuando hacemos un intranet, empezamos, bueno, hacemos una red social interna. Y la verdad que nos daba un poco de temor, primero porque las redes sociales que ya habíamos estado investigando eran muy incipientes, o sea, todavía no sabíamos qué resultados tenían. Y por otro lado habíamos tanteado o escuchado a gente en la empresa que parecía inviable tener un Facebook laboral, digamos, entre los empleados. Entonces, lo que decidimos en ese momento, un poco todo el cuento de cómo está gestándose el proyecto, armamos un equipo interdisciplinario en la cual participamos el área de usabilidad, recursos humanos, marketing y herramientas internas, y entre todos estamos, bueno, este grupo de trabajo y tomamos dos decisiones principales. La primera fue darle un nombre al proyecto. Esto nos pareció vital, porque la verdad que por un lado no queríamos que nadie nombrara intranet o Facebook, o sea, era como que teníamos que borrar esas dos palabras de la jerga del proyecto. Por el otro lado, para empezar a generar empatía y que la gente se empiece a preguntar qué es esto del no-code en la empresa. Y la otra decisión que tomamos, que es muy importante, es que íbamos a hacer participar a todos los empleados en todo el proceso de diseño. En ese momento éramos poco más de 100 empleados y la verdad que nos parecía que era un grupo razonable como para incluirlos a todos. Y además, en general, en nuestros proyectos solemos tener problemas para acceder a los usuarios. O sea, en general, terminamos accediendo a usuarios referentes. En este caso, no solo nosotros éramos los mismos usuarios, sino que nadie nos iba a negar el acceso a todos. Y lo aprovechamos. Hasta acá el contexto para que entiendan sobre qué se basó este proyecto. Y ahora les voy a contar un poco las etapas del mismo, ¿sí? La primera etapa tuvo que ver con la inspiración y se dio con dos tareas simultáneas. Por un lado, continuamos relevando lo relativo a las redes sociales corporativas. O sea, nos parecía que estaba bueno, pero que teníamos que seguir investigando. Y por el otro lado, realizamos encuestas a todos los fluxos, como les contaba, con dos propósitos. Primero, indagar un poquito más sobre la encuesta de clima interno, que no la habíamos hecho nosotros. La había hecho una consultora externa. Y por otro lado, indagamos sobre la permeabilidad de incorporar redes sociales adentro del flujo. ¿Sí? Queríamos saber cómo estaba el terreno. Además, reforzamos con entrevistas. Para hacer las entrevistas y el resto de las actividades, generamos perfiles de usuario en relación a los territorios, o sea, dónde estaba en cada oficina, en relación a las áreas, tratábamos de que haya siempre referentes de todas las áreas, y en relación al cargo que tenían adentro de la empresa. Y también elegimos algunas personas que tenían más amor o un poco más de odio hacia las redes sociales porque nos interesaba planteando cómo lo funcionaba. La primera, bueno, entre las encuestas y las entrevistas, en realidad, lo que la gente
enunciaba era que le molestaba que todo llegara por mail. O sea, por un lado no se informaba, por otro lado era del tiempo y el único medio era el mail. Ustedes saben que cuando el único medio es el mail, uno empieza a decir, che, vale la pena que le mande un mail a todos. Es como que empezás a pensar mucho todo y en general cuando terminás mandándolo ya es tarde y lo que estabas promocionando pasó hace 3 semanas. O eso nos pasaba a nosotros. Y cuando les preguntábamos cuáles eran las mejores alternativas que ellos veían, lo primero que salía era el cara a cara. Estamos de acuerdo que es lo mejor, es la comunicación más directa, pero en nuestro entorno eso era imposible, o sea, estábamos distribuidos en 4 oficinas y además había empleados en los clientes, o sea, imposible. Y la segunda alternativa que se les ocurría seguía siendo el mail. ¿Por qué? Porque es lo que conocían, o sea, no conocían otra forma de comunicarse. O sea, que se quejaban, pero al mismo tiempo admitían que tenía que ser por el mail. Lo que decían, tal vez empezaban a decir, bueno, pero que no, recursos humanos no mande más de cumpleaños, como que empezaban como a querer limitar. Cuando tanteamos esta permeabilidad del uso de las redes sociales directamente, usar Facebook, Twitter, LinkedIn adentro de la empresa, nos fue bastante mal. Creo que solamente el 23% veía posible incorporar redes sociales en la organización. Sin embargo, cuando les preguntábamos qué funcionalidades o qué características querían o podíamos llegar a tener en una plataforma de comunicación, todo lo que posteaban tenía que ver con el uso de redes sociales. Lo cual es lógico porque ellos en sus casas las utilizaban y estaban familiarizados. Lo que pasa es que no estaban familiarizados con su uso dentro de la empresa. Bueno, con este terreno un poco más claro en cuanto al uso de las redes sociales, convocamos a un grupo significativo de Fluxer a un taller participativo para buscar entre ellos, marcar el problema y buscar las posibles soluciones. Para el taller alquilamos un espacio totalmente ajeno a la empresa, los convocamos, les pedimos que por favor se desconectaran del trabajo, o sea, queríamos que realmente sea una jornada reflexiva sobre la comunicación. Y en este taller vamos a ir viendo un poquito lo que fue surgiendo, que va a ser lo que nos va a ver reflejado después en la herramienta. Ellos expresaban que les gustaría contar con un espacio en el que puedan identificar a los fluxers físicamente. O sea, al principio todos estaban en la misma oficina y se conocían y después, che, eso hablarlo con Mengano y Mengano a dónde está. O sea, algo que parece simple, la verdad que se empezaba como a complejizar. Y aparte no querían saber solamente en qué proyecto. Aparecían estos intereses, nosotros habíamos hecho actividades integradoras al comienzo y empezaron a requerir esto de conocer un poquito más qué hacen. Si tienen una banda, si... cuestiones personales. Después se quejaban mucho con que la información estaba totalmente descentralizada. Eso hacía que perdieran tiempo buscándola, que directamente no la encontraran. Requerían enterarse de las novedades y no solo enterarse, sino enterarse a tiempo. Aparecía este tema del intercambio de información, o sea, cuando éramos 10, yo digo, che, ¿alguien usó esta tecnología? Y el otro me contesta. Cuando empezamos a hacer muchos, esto se empezó a complejizar y lo que pasaba es que había gente que rehacía trabajo que otro ya tenía hecho por falta de comunicación. Entonces empezaba a aparecer la necesidad de intercambiar el conocimiento. Y esto es bastante llamativo. Los fluxers se quejaban de que no conocían la estructura de la empresa, no sabían a qué área pertenecían, no sabían en qué área trabajaba otra de las personas, de los pares. Y aparte no sabían qué hacían las áreas. O sea, la gente de servicio no tenía ni idea de lo que hacía valor humano, recursos humanos o marketing, y se quejaban de eso. Y esto es lo último, así más sustancial que salió, que ellos tenían un montón de procesos complejos para realizar solicitudes y también empezaban a requerir que esto se solucionara. Con todo este taller, llegamos a la conclusión de que realmente el modelo vertical, del cual habíamos pensado en aquella primera etapa de instaurar una intranet, por supuesto que iba a ser un fracaso, porque
todo el tiempo estaban hablando de colaboración, de conocimiento, de intercambio, y el modelo de intranet permite solamente que la empresa hable, no que los usuarios se comuniquen entre ellos. Y también lo que salió, que fue bastante revelador, o sea, en realidad nosotros ya lo veníamos presuponiendo, pero no es que fuimos al taller diciendo vamos a hacer una red social corporativa, o sea, realmente fuimos abiertos a que salieran las soluciones, y yo creo que por este tema del espacial, digamos, y por el volumen de información que manejamos, surgió que el medio digital iba a ser el terreno propicio. Con toda esta info, el equipo interdisciplinario se juntó y generó la arquitectura de la información mediante la técnica de card sorting. O sea, trajimos todos los tópicos que habían salido del taller y los volcamos en cartulinas y empezamos a generar agrupamientos lógicos. Estos agrupamientos también los validamos con todos los usuarios. Se hizo una encuesta. Fíjense que los usuarios van como participando en todos los procesos, en todas las etapas. Hicimos una encuesta donde por un lado aprovechamos a consultarles si veían bien la arquitectura generada, el agrupamiento de información, y ya que estábamos les pedíamos que propongan rótulos para esos grupos. Después con esos rótulos, como cada uno propuso un rótulo y no tenía nada que ver con el que había propuesto otro, generamos como secuencias lógicas para que la aplicación tuviera una rotulación más o menos homogénea, y volvimos a generar otra votación. Entonces, claro, los fluxos iban participando de a poco en el proceso de construcción. Ya bajando, digamos, pasando del concepto de la materia, empezamos a prototipar lo que era la aplicación. El prototipo fue de las pantallas principales, la interacción. La verdad que teníamos la impronta de nosotros íbamos a construir una red social, así que toda la impronta que ya teníamos en las redes sociales estaban volcadas en nuestro proyecto. O sea, no era tan complejo en cuanto a cómo pensar. El mayor desafío tenía que ver con que en la empresa tenía que convivir el contenido dinámico, que es el que suele estar en las redes sociales, con un contenido estático. Entonces teníamos que ver cómo los conectábamos y los vinculábamos. Y por último, el diseño visual, que la verdad que le dimos bastante importancia al diseño, porque nos parecía que iba a ser lo que nos permitiera conectarnos con los usuarios. O sea, los empleados no iban a tener otra opción que usar esta herramienta, no es que les íbamos a proponer usar un u otra, la iban a tener que usar, pero queríamos generar que fuera lo menos crudo posible, o sea, que realmente estén gustosos de usarla. Se buscó cautivarlos a través del diseño. Y esta etapa del diseño visual fue la única a la cual no incluimos a los usuarios. A propósito, porque queríamos generar un efecto sorpresa. O sea, los usuarios ya estaban enterados de lo que se estaba gestando, pero no tenían ni idea de cómo se iba a ver ni de cuándo iba a aparecer realmente. Eran dos cosas que manteníamos como en misterio. Por fin aprovechamos a lanzarlo en un evento institucional. Esto también fue a propósito, nosotros queríamos darle relevancia, o sea, no queríamos que ellos lleguen un día y tengan la aplicación lista para usar. Entonces, en un evento institucional generamos una actividad a la cual a cada uno eran 114 partes. Les dimos a cada uno una pieza de rompecabezas en un sobre, y en un momento lo tuvieron que armar. Cuando se armó, se generó la marca y recién ahí la conocieron. O sea, ellos hasta ahora solamente conocían el sonido del mundo. 114 que era 114. Claro, exactamente. Creo que sobraban un sobre, 2 sobres. Había un sobre por empleado. Y acá al lado les colé, esto tiene que ver con la segunda versión que lanzamos. Cuando la generamos, les entregamos a cada uno en su escritorio. Cuando llegaban ellos tenían un regalito en el escritorio, eran unos ladrillitos de Lego, que el mensaje era que a la comunicación la construimos entre todos. Entonces, asociado, había un flyer asociado, y bueno, se interpretaba, digamos, que eso era para que ellos construyan. Y lo que pasó con esto fue que después empezaron a hacer construcciones por equipo y a subir fotos, y bueno, ahí están los ladrillos dando vuelta por toda la empresa. Y nadie trabajó.
Pero en realidad la sabía. ¿Qué pasa? O sea, Pero fíjense, nadie hizo tareas ese día, trabajar en la relación entre todos. No, es difícil. Es un chiste. Fíjense cómo buscamos conectarnos con los empleados, no solo dentro del entorno digital, o sea, en general tratamos también de tener acciones por fuera, porque RunRun no es solo, ahora lo vamos a ver, una aplicación digital. RunRun es como la gestión de la comunicación en la empresa. Y ahora, bueno, vamos a verlo más adelante. Bueno, espero que se estén preguntando un poco más cómo quedó. RunRun es esto. Es un espacio, pues realmente lo pensamos así. Pensamos como una casa a la cual ustedes ahora les voy a mostrar las paredes, pero lo que pasa adentro lo deciden los mismos empleados. Tenemos una línea de tiempo donde van sucediendo las cosas, cada uno va posteando. Y fíjense cómo tenemos diferenciados lo que son los anuncios de la empresa. O sea, cada vez que un área de la empresa postea algo, ese post aparece destacado. Y aparte tenemos el megáfono, los nombres los han puesto los mismos usos, el megáfono, a donde tenemos también todas esas informaciones que en la línea de tiempo van apareciendo, todas juntas. ¿Esto por qué fue? Porque detectamos que había dos perfiles de usuarios. La mayoría entra y le interesa y ve todo. Pero hay gente que por su rol no está nunca, entra poco, está muy ocupada, o porque todavía no logramos que se familiarice con el uso y que le vea valor. Hay gente que prefiere entrar y ver directamente lo que la empresa, o sea, cual si fuera una intranet. Lo que nosotros hacemos es trabajar para empujarlos a que participen y colaboren. ¿Sí? Por otro lado, nosotros segmentamos, está el muro, que lo ve todo el mundo. O sea, acá no hay amigos, somos todos empleados y todos compartimos. Pero podemos segmentar información por grupos. Entonces yo tengo... estos son grupos a los cuales yo pertenezco. Ahora vamos a ver un directo. Mi grupo. Son mis grupos. Y acá tenemos el acceso directo a las aplicaciones que, bueno, según el perfil en que trabajas en la empresa, te dan acceso. Y fíjense como en la parte de arriba está todo lo que tiene que ver con la información estática. Que si bien realmente se debe usar un 10%, es consultada y es importante que esté porque la gente lo requiere. Este es un ejemplo de la página de un área, a donde se acuerdan que la gente se quejaba de que no sabían qué hacían. Bueno, está la explicación de qué hace cada área, cuáles son sus objetivos, quiénes la componen, así yo sé, el servicio trabaja mundano. Y aparte, si físicamente está en una sola de las oficinas, también se indica. O sea, lo que se empieza a dar es más visibilidad de toda la información. ¿Y esta información se actualiza entre todos? ¿O esta información La estática es lo que más flojo tenemos en cuanto a que tendríamos, o sea, la va actualizando cada área. Tenemos que igual, cada área tiene su perfil y entra. La verdad es que no lo actualizan como tal vez a nosotros nos gustaría. Es un trabajo que hay que hacer porque tal vez piensan que no entra nada. Nosotros estamos como en constante evolución y cada área es responsable de dar la información, pero a veces hay que pincharlas un poco para que... Hay un moderador, digamos. Sí, el equipo modera Y hay todo lo uno que va principal pasando. que modera todo. Hay uno que es como el que le mandan toda la información y le hace como una corrección y ve que todo sea unificado. Y fíjense que las áreas también tienen usuario y hablan y participan y se manejan como si fuera un user más. Cuando le quieren dar un carácter del que habla es la área, ¿no? Esto que tenemos acá son los grupos. O sea, segmentamos los grupos privados de los públicos y la gente va y participa o se sale, se suscribe de un grupo, pero aparte puede crear grupos. O sea, la comunicación 2.0 promulga una lógica que es prosumidora. O sea, yo produzco y consumo. Entonces todo el tiempo fíjense que yo puedo producir y consumir. ¿Sí? Está en mí, o sea, es mi responsabilidad que no lo haga. Y esto que vemos acá es el perfil de un usuario. ¿Se acuerdan que la gente necesitaba conocer a las personas? Bueno, nos pareció importante que tengamos una ficha
Y aparte del avatar y del nickname que se ponga cada uno, la herramienta proporciona una foto real de la persona, que la persona no la puede cambiar, y el nombre, para que realmente si a mí me dicen tal cosa se la tenés que consultar a Martín, yo voy, lo busco a Martín y lo reconozco, me dicen qué oficina está, qué teléfono, etc. Eso es un problema muy bueno, digamos. No, tengo que poner las dos. Sí, era primordial, porque si no, no funcionaba. Bueno, esto como les contaba son las paredes, la estructura que armamos. Pero lo que pasa ahí adentro depende de cada empleado, realmente. ¿Y qué posibilitó el Run Run? O sea, ¿qué fue lo que estos empleados generaron adentro de esta herramienta? Una convivencia perfecta entre lo personal y lo laboral. Cuando nosotros arrancamos, que hoy les dije que el Facebook sonaba como miedoso, tenía que ver con que se lo llevara todo lo personal, el ocio, el entretenimiento. La realidad nos demostró que hay una convivencia perfecta, o sea, es real, la mitad de la empresa sí pasa, cada uno postea y además están los saludos de cumpleaños y del casamiento y de si nace un hijo y tiene mucho éxito en la herramienta. Pero además tenemos la colaboración laboral, la gente que pregunta y responde. Esto no incluye los grupos, en realidad son los que están más pensados para encarar los proyectos laborales. Están los comunicados que hace la empresa, lo relacionado a las charlas y los logros institucionales. Ahora vamos a ver un poquito. Fíjense cómo en esto de las cosas que posibilitó el Run Run, tenemos que las áreas primero que empezaron a comunicar, porque cuando el mail era la única herramienta, la verdad es que lo pensaba mucho y terminaba llegando, no sé, un 10% de lo que podían decir. Con el Run Run empezaron a decir todo, o estamos tratando de que así sea. Y no es lo que empiecen a hablar y a darse a conocer y contar lo que hacen. También es la forma. Fíjense que esto es una auditoría exitosa de ISO. Este auditor externo que vino a la oficina se sacó una foto con las chicas haciendo que, o sea, esto nunca hubiese pasado en un mail. El mail hubiese sido algo mucho más formal. Logramos obtener la ISO, pero fíjense cómo además permite ablandar el discurso. Después empezamos a comunicar los logros individuales y colectivos. Ya por mail antes se enunciaban, pero los grandes logros. Run Run permitió empezar a contar los logros chiquititos, o sea, hoy si entramos no vamos a poder entrar, pero seguramente estén diciendo que nosotros estamos acá y la gente nos esté felicitando. Y también se sube que un producto, un desarrollo ya entró en productivo y también lo anuncian y empieza a generarse, a ver comentarios de los flux, una interrelación bastante buena porque se empiezan a apoyar y alentar y es muy bueno lo que pasa. Estos dos son los que mayor likes reciben. Y después esto que les contaba, que tiene que ver con la ayuda y la colaboración en cuanto al trabajo, que permitió generar esta comunidad de intercambio de información. Y esto que ven acá es un post de alguien que está haciendo una pregunta, pasa todo el tiempo. Y un poco ya yéndonos más al plano emocional, porque lo que permitió que les mostramos recién es tangible, se puede ver en números, permitió estrechar los vínculos entre los empleados físicamente dispersos, que era uno de los problemas más grandes que teníamos cuando arrancamos. Fíjense cómo entre las distintas locaciones se empiezan a hacer guiños, o sea, estas son actividades generadas por la empresa, esto es el mundial, esto es lo de los ladrillos, esto es el día de la primavera, una guerra de gorros, cómo entre las distintas oficinas se empiezan a conectar. Antes lo que pasaba en la oficina quedaba en la oficina, a no ser que yo tenga en el Facebook a alguien de ahí, lo mismo como a circular, pero todo pasaba por afuera, ahora todo pasa por adentro. Y después reforzó la identificación y el sentido de pertenencia. De los mismos Fluxers salió a generar un grupo de postales Flux y los chicos se van de vacaciones, sacan fotos con algo de la empresa, con el logo, con lo que tengan, la suben, intercambian y esto da la pauta de que no solamente Run Run está presente en el trabajo, sino también en lo extralaboral. O sea, en los números hemos visto que hay gente que entra los fines de semana.
Y la verdad que nos está yendo bastante bien, pero siempre tratamos de ir mejorando y avanzando. Y en esto de vuelta, la participación de los Fluxers es primordial. Hay un grupo en el Run Run puntualmente que se llama Mejoras del Run Run. Ahí la gente carga desde algo que ve mal hasta ideas, sugerencias. En general a nosotros nos ven como referentes y suelen entrar a la oficina y nos dicen estaría buenísimo tener esto, poner esto, ponerlo en el grupo, como se genera mucha simpatía. Y la versión 2 se basó absolutamente en las mejoras propuestas por los Fluxers. Y como el 80% de la empresa deben ser desarrolladores, ellos mismos vienen y lo desarrollan y lo entregan. Como que realmente están incluidos hasta o sea, no solo lo piensan, sino que ellos un día vienen y te lo dan y ya para usar. Ya para ir cerrando, nosotros nos gusta siempre destacar este punto, me parece muy importante. Nosotros podríamos haber construido una herramienta y dejarla andar y ver qué pasaba. Sin embargo, acá hay una cuestión cultural que es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros implementamos la red social en la empresa, la gente estaba acostumbrada a recibir la información por mail de la empresa. O sea, tuvimos gente que fue reacia a esto. Estaban acostumbradas a otro modelo verticalista y este modelo les causaba rechazo. O sea que tuvimos que combatir, remar contra esa gente, hacerle entender del valor que tenía esto. O sea, el uso no fue instantáneo, o sea, fue como evolutivo, ¿sí? Hoy por suerte tenemos que el 70% entra en un día, o sea, y el otro 30% puede ser que tenga que ver también porque no entra o porque está en el cliente o en otra situación, ¿verdad? Y lo segundo que relacionamos con la gestión cultural tiene que ver con que el Run Run no vino a reemplazar el mail, no fue que reemplazó y listo, sino que generó un espacio totalmente nuevo. Y en ese espacio nuevo estamos explorando y empiezan a aparecer cosas que antes no se decían y que ahora nos preguntamos por qué. O sea, un ejemplo de esto son las desvinculaciones. O sea, antes no se anunciaba cuando alguien se iba, y vos ibas a la oficina y la persona no estaba. Esto hizo que, che, ¿y por qué no las estamos anunciando? O sea, que fíjense cómo el Run Run en realidad lo que hace es generar un nuevo espacio de comunicación y de debate. Y hizo que la empresa lo tratara como un punto el tema de qué comunicar y qué no, y que se debata y que se interesen en el problema, ¿sí? No pasa ya solo por si mando un mail o no, o sea, es mucho mayor. Perdón, esto tiene mucho que ver con lo que es la experiencia del empleado. Esta herramienta auspicia de un elemento más que hace una cantidad de acciones que se ocupan áreas primordiales como recursos humanos y demás, y articula con eso. Y esta despedida de los chicos que se desvinculan de la empresa adquirió una formalidad por una parte del lado de la empresa y por otro lado un peso emocional impensado. Se generan cosas hermosas y eso realmente lo valoramos mucho porque después repercute en las reuniones cara a cara, en los eventos de fin de año y demás. Puntualmente yo conocía poco a los de Cava, a los voluntarios, yo soy de La Plata, y a partir del Run Run, y no exagero, nos empezamos a ver y empezamos como a conectar y a tener puntos porque ya nos conocíamos un poco más. En realidad lo que le pasa a cada uno de ustedes a través del Facebook, tal vez hay amigos que no ven nunca, pero conectan y conocen cómo van creciendo los hijos y un montón de cuestiones que se generan en este plano y permiten que se traslade al plano físico y que mejore. La verdad que cuando les preguntamos a los Fluxers qué pensaban del Run Run, nos encanta decir que ellos hablaron de una democratización de la información. O sea, ellos vieron que a partir de la implementación la información fue para todos. Una consulta, ¿tiene un moderador? Eso me preguntaba lo mismo. En general este grupo interdisciplinario continuó trabajando y hace de especie de moderador, digamos. Si vos te referís a un moderador de censura, no hay. No hay. Lo que tenemos una política, hay una política de uso de la herramienta donde explica que vos tenés que usarla de buena manera, o sea, te invitan a ser cordial, exactamente. Y la política de la empresa es que si alguna vez detectamos algo que nos parece que no está correcto, nos acercamos a la persona, lo hacemos reflexionar. La persona decide
continúa o no conocemos. Puede ser. También pienso que esto se da en un ambiente laboral a donde todos ven todo. O sea, no es tan fácil que venga alguien y escriba. Puede pasar, pero en realidad la política la tenemos definida, es trabajar individualmente con la persona. A uno se lo alcanza a dos, se lo alcanza a dos. Bueno, esta nube de tags es un poco cómo los fluxers definen a la herramienta. No solo está la comunicación, sino que aparece el entretenimiento, pero también la colaboración, la divulgación. Y realmente esto funcionó, o sea, y nosotros estamos convencidos de que eso tuvo que ver por haber involucrado a los fluxers en todas las etapas. Y es real, yo no sé si llega a traspasar esto, pero están totalmente incluidos y se sienten parte de, y son los dueños. Y hacemos mucho hincapié en eso, que el espacio es un espacio y que ellos lo llevan para donde quieren. Y bueno, y los invitamos los invitamos a ustedes a que si se introducen en lo que tiene que ver con las cuestiones de comunicación en sus empresas, repliquen este modelo de incluir a los usuarios y de ver con ellos cuál es la mejor solución. Bueno, muchas gracias.